Buenas mañanas, tardes, noches, depende de que ya esté de tiempo de ver este videito. Este videito es uno más de la recién desenterrada sección del canal, las películas que nunca veremos. Esta vez hablando de una película que es realmente un dolor para los fans de Marvel, un dolor para los fans de Sam Raimi, pero sobre todo un dolor para los fans del Trepamuros, del amistoso Spider-Man. ¿Sabías que antes de ser la Catwoman de DC, Anne Hathaway estuvo a solo semanas de convertirse en una villana alada llamada Vulturina o Vultress? Hoy, en Cinefilitis, hablaremos del expediente más doloroso para los fans de Marvel, Spider-Man 4. No es solo la historia de una secuela cancelada, es el relato de un director, Sam Raimi, luchando por su integridad artística contra una maquinaria corporativa que priorizaba los juguetes sobre el alma del héroe. Bienvenidos a la función que Sony no quiso que vieras. Primero que nada, sobre este póster que estás viendo en pantalla. Este es un póster que se utilizó para promocionar la película antes de su cancelación. Aunque durante años hubo debates sobre su autenticidad, se confirmó que fue exhibido originalmente en la Licensing Expo de Las Vegas en junio de 2009 para atraer a sus posibles socios comerciales o inversores. Algunos detalles clave sobre lo que representa este póster y el estado del proyecto en aquel entonces. Tiene la fecha de estreno. El póster muestra claramente el 6 de mayo de 2011, fecha que Sony Pictures había anunciado oficialmente para el lanzamiento de la cuarta entrega dirigida por Sam Raimi. Tiene un estilo minimalista. El diseño utiliza un estilo similar al de Spider-Man 2, con un gran número 4 metálico sobre un fondo del atardecer en la ciudad de Nueva York y sutiles telarañas. Sam Raimi quería redimirse tras la interferencia de Sony en la tercera entrega de Spider-Man. Sabemos que él ni siquiera quería incluir a Venom, pero fue una imposición de parte de Avi Arad, entre otros. El plan de Raimi para iniciar la cuarta película era un montaje frenético que nos mostraría a un Peter Parker veterano capturando a villanos de segunda línea de forma casi rutinaria. El plato fuerte de estas capturas era la aparición de Bruce Campbell como Misterio. Los storyboards muestran a la policía desenmascarando un Misterio que no era ningún mago interdimensional, sino un farsante con un casco de pecera y efectos especiales de bajo presupuesto. Bruce ya había aparecido en las 3 entregas anteriores de Spider-Man. Sin embargo, nunca había tenido un papel relevante en la trama y ahora iba a ser el villano Misterio. Sabemos que es el actor fetiche de Raimi desde que se conocieron para hacer la icónica película Evil Dead. También aparecería en este montaje Shocker. A diferencia del UCM, aquí veríamos el diseño clásico acolchado. Raimi quería que fuera una colcha funcional para proteger a Herman Schultz de sus propias vibraciones, con guanteletes mecánicos pesados y ruidosos, similares a la tecnología del Dr. Octopus. La captura de Shocker se planteaba como algo rutinario, un Peter Parker experimentado que ya sabía neutralizar los ataques de choque sin esfuerzo. También aparecería el Prowler, Hobie Brown. Fiel al estilo de Raimi, el traje de Prowler se sentiría como ingeniería mecánica real, placas de metal, correas de cuero y garras hidráulicas. La capa, en lugar de ser solo tela, se imaginaba como una serie de láminas metálicas que le permitirían planear distancias cortas entre los edificios. En el guión, Spider-Man lo capturaba usando sus redes para inutilizar sus guanteletes antes de que Hobie pudiera disparar sus proyectiles de gas. Aparecería también una versión de Rhino, a quien veríamos con un diseño ridículo, casi una pijama acolchada, subrayando que para este Peter experimentado, estos tipos ya no eran una amenaza real.
Con esto se completa el escuadrón de villanos de apertura que Jeffrey Henderson ilustró en sus storyboards: Misterio, Rhino, Shocker y Prowler. La captura de estos villanos sirve para reforzar la idea de que Peter Parker ya es un veterano, pero un villano con tecnología tan pesada a ser derrotado de forma casi cómica o rutinaria establece el tono de maestría que Raimi quería para este Spider-Man. Por cierto, hablando de Rhino, en las primeras etapas de producción de Spider-Man 2 del 2004, se barajó la idea loquísima de que Rhino fuera una mutación del tío Ben. Afortunadamente esquivamos pronto esa bala. A principios de los 90, James Cameron, el director de Terminator y Titanic, estuvo a punto de dirigir una película de Spider-Man. Su visión era mucho más oscura, adulta y cruda. Aunque su guión presentaba a Electro y Sandman, otros guionistas que pasaron por el proyecto sugirieron cambios radicales para hacer la historia más personal. De ahí es donde sale esta idea del tío Ben como Rhino. No hay un guion específicamente que te diga Ben Parker es Rhino, pero sí existe la propuesta de tratamiento atribuida a borradores tempranos de guionistas que trabajaban bajo la sombra de Cameron, que buscaban un giro trágico extremo. La transformación: en lugar de morir por un disparo, Ben Parker era secuestrado por una corporación, un prototipo de lo que luego sería Oscorp, y Ben era sometido a una terapia genética experimental para crear un supersoldado fusionando su ADN con el de un rinoceronte. Peter, ya como Spider-Man, tendría que enfrentar a esta bestia sin cerebro solo para descubrir al final de la batalla, mientras la criatura muere, que era su propio tío. Esta idea fue descartada casi de inmediato porque los productores se dieron cuenta de que arruinaba la motivación de Peter. Si Ben no muere por una elección moral sobre la inacción, la frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" pierde todo su peso emocional. Sin embargo, el personaje de Rhino ya tendría dos versiones en live action, una en 2014 para The Amazing Spider-Man y la otra para la película Kraven the Hunter del 2024. La primera, la de Amazing Spider-Man 2 de 2014, interpretada por el talentoso actor Paul Giamatti, que es un gángster ruso que utiliza una armadura tecnológica pesada proporcionada por Oscorp. The Kraven the Hunter de 2024 es el actor Alessandro Nivola. Es una versión más oscura y madura donde el personaje sufre una mutación genético-biológica que transforma su piel y cuerpo en un rinoceronte humanoide. Es el antagonista principal de la película de Kraven en esta película en solitario. Fíjense, es chistoso, ¿no? Con 10 años de diferencia las versiones de Rhino. 2014 Amazing Spider-Man 2, 2024 Kraven the Hunter. Pero los villanos principales de esta película de Spider-Man 4 eran ligas mayores. El actor John Malkovich ya estaba prácticamente contratado para interpretar a Adrian Toomes. A diferencia del traje tecnológico de Michael Keaton, el buitre de Raimi iba a usar unas alas mecánicas mucho más afiladas, casi como cuchillas, y un traje que recordaba más a un uniforme de vuelo antiguo, pero estilizado. Se rumoreaba que Toomes sería un ejecutivo o ingeniero que tomaba control de las empresas tras la muerte de Norman Osborn. La producción estaba tan avanzada que se llegó a realizar un molde de cuerpo completo a John Malkovich para fabricar las alas mecánicas ergonómicamente a su medida. Aquí es donde el guión de James Vanderbilt y Gary Ross se ponía extraño. El director Sam Raimi originalmente quería a la actriz Angelina Jolie para una Black Cat fiel a los cómics, una femme fatale que estuviera a la altura de enfrentar a Tobey Maguire. Sin embargo, tras negociaciones el papel cayó en manos de la actriz Anne Hathaway, pero con un plot twist, con un giro, un cambio radical. Ella sería Felicia Hardy, sí, pero su alter ego sería Vulturina o Vultress, hija en algunos guiones de Adrian Toomes, que heredaría su equipo. En otros guiones sería solamente una aliada de Toomes, sin embargo siempre con el personaje de Vultress o Vulturina. Este cambio de esencia fue uno de los grandes puntos de fricción con Sam Raimi.
Este alejamiento de la esencia de los cómics fue una de las razones por las que Raimi sintió que el proyecto perdía su rumbo. El drama humano y el factor corporativo. En el plano personal, Peter Parker y Mary Jane Watson estaban en una crisis de madurez. Se exploraba la idea de que intentaban estabilizar su vida, quizá incluso con un hijo. Pero la aparición de Felicia Hardy crearía un triángulo amoroso insostenible. Además, teníamos al Dr. Kurt Connors. El actor Dylan Baker ya estaba bajo contrato para transformarse finalmente en el Lagarto. Pero Raimi, aprendiendo la lección de la tercera película, decidió guardarlo para una posible quinta parte para no saturar la narrativa. El guión buscaba un Peter Parker que ya no era un novato, enfrentando dilemas éticos con el padre de Felicia Hardy y un final mucho más sombrío. Aquí entran los villanos de la vida real, los ejecutivos. Avi Arad, la presencia creativa, fue el motor de desgaste de Raimi. Era productor que estuvo involucrado en la mayoría de los productos de Spider-Man de Sony, pero priorizaba la venta de mercancía, juguetes y otras cosas, introduciendo personajes populares sobre la visión del director. Ya había forzado la inclusión de Venom en la tercera película y seguía presionando en esta cuarta. Amy Pascal representaba la urgencia de Sony por no perder los derechos del personaje. Aunque su relación con Raimi fue siempre diplomática, su insistencia en la fecha de mayo 2011 fue el clavo final. Sony llegó a proponerle a Sam Raimi que realizara la cuarta y la quinta película al mismo tiempo, es decir, back to back. Esto para economizar en costos y para tener más amarrado a Tobey Maguire. Pero en Hollywood al final nada se pierde, todo se transforma. El diseño de las alas de John Malkovich fue la base técnica para el buitre de Michael Keaton años después. El concepto del misterio farsante fue refinado para Jake Gyllenhaal. Incluso el cameo de Stan Lee ya estaba escrito en este caso. Sería un ciudadano que aparecería en el primer bloque donde aparecen los villanos de descarte, que se estaría quejando del ruido que provoca Spider-Man al capturar a Misterio. Al final dijimos la relación entre Amy Pascal y Sam Raimi siempre fue diplomática, siempre fue de respeto. Raimi llamó a Amy Pascal y le dijo: no quiero malgastar su dinero ni entregar algo mediocre. Hagan su reboot. Y así nació The Amazing Spider-Man, que llevó como protagonista a Andrew Garfield. Al final, Spider-Man 4 no fue cancelada por falta de ideas, sino por el deseo de un director de no entregar nada que no fuera perfecto. Hoy nos queda imaginar ese Nueva York donde Bruce Campbell era Misterio y John Malkovich surcaba los cielos, recordándonos que a veces las mejores películas son las que solo existen en nuestra imaginación. Esto fue Películas que nunca veremos con su amigo Cinefilitis. Nos vemos en la próxima función. Cuídense mucho. Bye.